Saben, esta iniciativa surge a partir de un trabajo en conjunto entre el Centro de Exalumnos del Colegio Luterano Concordia de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso y la Corporación para la Innovación, Inclusión y Desarrollo de la Sociedad, Innovades. En la jornada anterior nos acompañó Bárbara Díaz Camus, quien es profesional del área de la atención arancelaria y beneficios de la Universidad de Valparaíso, en donde abordamos el sistema de créditos y becas disponibles a quienes ingresan a la educación superior y que también otorga la Universidad de Valparaíso a sus estudiantes, entre las cuales vimos la beca de excelencia académica, la beca Juan Gómez Milla, la beca Hijo de Profesor, entre otras, junto con los distintos criterios de elegibilidad. En el día de hoy nos acompaña Priscila Flores Andrades, profesional de la Universidad de Valparaíso encargada del taller FUAS, quien nos expondrá de manera práctica cómo llenar y completar el famoso formulario único de acreditación socioeconómica, más bien conocido como FUAS, en acrónimo. Bueno, antes de comenzar con esta exposición, quisiera solicitarle gentilmente a la encargada del área de Relaciones Públicas de la Universidad de Valparaíso, Jimena Ampuero, que nos pueda compartir unas palabras de bienvenida a toda la audiencia que hoy nos acompaña vía Zoom y Facebook Live. Por favor, Jimena. Ok. Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Priscila, especialmente que nos acompaña en un tema que yo sé que es de mucho interés a nuestra audiencia. La verdad, cuando Eduardo nos invitó como Universidad de Valparaíso en este desafío, siempre nos llamó mucho la atención el Colegio Luterano de Playa Ancha, y luego empezamos a abrir esta invitación a otros establecimientos, y bueno, y la verdad que cada módulo ha sido toda una experiencia que yo creo que ha enriquecido a las instituciones participantes, y en especial nuestra universidad. Yo creo que cumple su rol público, y nuestra vinculación con el medio es teniendo en nuestra audiencia a profesores, orientadores, apoderados, a la familia. Así que me siento muy, en nombre de la Universidad de Valparaíso, agradezco la invitación que nos hicieron y valoro enormemente la respuesta que hemos tenido del público. Así que vamos a este esperado taller FUAS, que será de gran utilidad para nuestros estudiantes y futuros estudiantes universitarios. Muchas gracias, Jimena. Siempre ha sido un agrado trabajar con ustedes, con la Universidad de Valparaíso, nuestra alma mater. Bueno, a continuación quiero presentarle a Priscila Flores, la profesional del área encargada de FUAS, para que nos pueda hacer la presentación práctica acerca de la presente exposición. Adelante, Priscila, muchas gracias. Gracias, Eduardo, gracias, Jimena, por las palabras. Bueno, como mencionaron, mi nombre es Priscila Flores Andrades. Soy asistente social de profesión, trabajo en la Dirección de Asuntos Estudiantiles y voy a apoyar esta jornada explicando paso a paso cómo completar el FUAS, que es un gran tema. ¿Ya? Voy a comenzar mostrando un video, que es un video del Ministerio de Educación, que explica a grandes rasgos cómo se debe completar el FUAS, qué es el FUAS, para qué funciona, para qué sirve y cuál es el proceso final. ¿Ya? Después de este video voy a comenzar a explicar paso a paso por los ítems que deben ustedes completar para poder postular a beneficios del Estado. ¿Ya? Así que voy a compartir pantalla. Hola, soy Daniela Torre y quiero contarte sobre el primer paso para acceder a gratuidad, becas o créditos para la educación superior: completar el formulario FUAS. El FUAS, o Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, es un documento electrónico al que puedes acceder a través de los sitios fuas.cl, gratuidad.cl o beneficiosestudiantiles.cl durante los plazos que informe el Ministerio de Educación. Este formulario debe ser completado por todos los jóvenes que quieran obtener un beneficio estudiantil, tanto por aquellos que están en cuarto medio y quieren ingresar a la educación superior, como por quienes ya están superiores y quisieran acceder a un beneficio o mejorar incluso el que ya tienen. Completando el FUAS podrás optar a gratuidad, a 10 de las becas de Arancel que otorga el Ministerio de Educación y a los créditos de educación superior,
tanto el Fondo Solidario de Crédito Universitario para universidades del Consejo de Rectores, como el crédito con garantía estatal CAE para instituciones de educación superior privadas. Lo primero que debes hacer para acceder al FUAS es crear una cuenta con tu root y una contraseña. Te recomendamos que la guardes, ya que la necesitarás cuando quieras editar la información o bien para descargar tu comprobante de inscripción o acreditación. Luego de ingresar tu root y contraseña, debes anotar tus datos personales, dirección de tu grupo familiar y tus antecedentes académicos, como tu nivel de estudios, tipo de establecimiento en el que terminaste tu enseñanza media, institución de educación superior en la que ya estás estudiando, si fuera el caso, y tu promedio de notas de primero a cuarto medio. Si aún estás terminando el cuarto año de enseñanza media, en el campo nivel de estudios debes seleccionar educación media completa. En caso de que aún no tengas tu promedio final, debes considerar un estimado y promediarlo con las notas que obtuviste de primero a tercero medio. En esta sección debes ingresar además un correo electrónico. Nosotros te recomendamos que sea una cuenta válida que utilices con frecuencia, ya que a través de ella podrás, por ejemplo, recuperar tu contraseña o recibir información relevante respecto del proceso que te enviará el propio Ministerio de Educación. El siguiente paso en el FUAS es ingresar los datos de los integrantes de tu grupo familiar. En esta etapa debes considerar a aquellas personas con quienes compartas ingresos y gastos. Tus padres, hermanos, cónyuges o parejas, hijos y otras personas que puede que no necesariamente sean tus parientes, pero que vivan contigo. Luego debes informar los ingresos de cada uno de ellos. Se entiende por ingreso la suma de dinero que recibe cada integrante de manera permanente o esporádica por conceptos de sueldos, honorarios y pensiones, entre otros. No se consideran como ingresos los recursos que correspondan a beneficios otorgados por el propio Estado. En el FUAS deberás declarar un promedio mensual de los ingresos brutos, menos los descuentos legales de salud y previsión social, correspondientes al año de la inscripción y al anterior. Para el año anterior a la postulación debes sumar los ingresos percibidos en cada mes y dividir el resultado por 12. En cambio, para el año en curso y considerando que habitualmente la postulación a los beneficios estudiantiles se realiza entre octubre y noviembre, debes sumar los ingresos de cada mes y dividirlos por 9. Si completaste el FUAS en octubre, o por 10 si lo completas en noviembre. Recuerda que no es necesario que completes el FUAS de una sola vez. Puedes hacerlo en varias sesiones e ir guardando los datos que ingreses. Una vez que hayas registrado toda la información y aceptado las condiciones establecidas en la ley, deberás finalizar tu inscripción ingresando nuevamente tu root y contraseña y haciendo clic en el botón Finalizar postulación. Enseguida podrás ver tu comprobante de postulación que también recibirás en el correo electrónico que informaste al crear tu cuenta. Si por el contrario la plataforma no te muestra el comprobante, quiere decir que aún no has terminado tu inscripción. Debes verificar que esto efectivamente haya ocurrido. Guarda este documento, ya que en caso de que debas realizar la etapa de evaluación socioeconómica tendrás que presentarlo en la institución de educación superior en la que te matricules. Si luego de enviar tu FUA necesitas cambiar algunos datos, también podrás hacerlo, pero solo mientras el proceso de inscripción aún está abierto. Para esto tendrás que ingresar al formulario, solicitar una rectificación, modificar la información que requieras y enviar nuevamente el FUAS. Completar el FUAS puede darte acceso a beneficios que te ayudarán a financiar tu educación superior o incluso cursar tu carrera sin ningún costo. Infórmate sobre esta importante etapa en nuestros sitios web, haz tus consultas en el fanpage Estudiar es mi derecho y mantente atento a las fechas de inscripción. Ahora sí, no sé si me escuché. Claro, a partir del video que mostré, que da grandes rasgos cómo completar el FUAS, vamos a ir parte por parte para poder indicar dónde están los campos de llenado y cómo hacerlo. Así que voy a compartir una presentación que he tomado también de una página que se llama también Estudiar es mi derecho, y para que podamos revisar paso a paso cómo completar.
Entonces aquí fue postulación, el primer, a ver, que no me cambia. Ahí sí. Ya, entonces el primer paso es poder ingresar a la página fugas.cl, que este es como la página principal, va a aparecer esta imagen, ya, y en la parte marcada en morado, que se llama ingreso a postulantes, ustedes hacen clic, ya. Luego de que hagan clic, les va a aparecer esta imagen que deben ustedes completar con sus datos, root y contraseña. En el caso que no se hayan registrado anteriormente, deben colocar registrarme, ya, aquí al costadito, y colocar sus datos. Algo súper importante es que ojalá lo hagan con un correo que no sea Hotmail. Con Hotmail el sistema ha tenido bastantes problemas y los comprobantes no llegaban a tiempo o simplemente había problemas con el envío de la información, ¿ya? Así que tratar de hacerse un correo en Gmail o cualquier otra cuenta y registrarse aquí en el botoncito. Una vez que ya tengan su contraseña, ingresar su root, sus datos y colocar ingresar. El FUGAS consta de 6 pasos, ¿ya? Que van preguntando por categoría. El primero que deben ustedes completar es antecedentes personales, le sigue datos familiares, ingresos familiares, discapacidad en el caso que haya algún integrante de su grupo familiar con discapacidad, y datos faltantes, eso le arroja que inmediatamente que hay algún problema en los datos anteriores y ustedes tienen que volver para rectificar. ¿Ya? Finalmente está el proceso de finalizar y es donde ustedes colocan su nombre, su root, todos sus datos y colocan el finalizar y le aparece el comprobante de postulación FUGAS. Con respecto a la primera etapa, que es antecedentes personales, ¿ya? Aquí ustedes deben completar con todos sus datos, que es para individualizar al postulante. ¿Ya? Generalmente estos datos de nombre, root, apellidos, vienen precargados, ¿ya? Por lo que ustedes debiesen solamente completar los datos de estado civil, soltero, casado, etcétera, el nivel de estudios, en su caso, colocar, como decía en el video, educación media completa, ¿ya? Actividad, estudiante, o estudiante y trabajador, hay algunas otras que ustedes pueden también ir analizando dependiendo de la situación, la nacionalidad, si son chilenos u otra, ¿ya? Y si pertenecen a un pueblo originario. Esto es súper importante porque después esto es una base de datos bien grande que se hace el cruce posteriormente para ver si pueden obtener alguna beca de mantención, por ejemplo, en beca indígena, ¿ya? Así que es importante contar con esa información si ustedes pertenecen a algún grupo de pueblo originario. Y la fecha de nacimiento, que esa no está precargada, ¿ya? Luego colocar, como les dije, colocar el correo, ojalá registrarse como el correo que les había dicho, que no fuera de Hotmail, ¿ya? El teléfono fijo, no es necesario colocar el teléfono fijo y el teléfono celular, si tienen solamente uno, colocar el número celular, ¿ya? Completar acá, que es el que estén ocupando, ojalá idealmente ustedes mismos, ¿ya? Y colocar información sobre el grupo familiar. En este caso, le piden la dirección, la región a la que pertenecen, la comuna en la que residen, el número, ¿ya? Si es en departamento también, y población o villa en caso de ser pertinente. Posterior al ingreso de los datos personales están los datos de antecedentes académicos, ¿ya? Aquí les preguntan antecedentes académicos de enseñanza media. Tipo de establecimiento, particular, subvencionado, municipal, ahí están las opciones. Las notas de enseñanza media, el NEM. En este caso, como explicaba también en el video, en el caso de que ustedes no tengan las notas cerradas, digamos, de cuarto medio, pueden hacer un promedio de las notas de primero a tercero medio, y esa la pueden ingresar. Después, obviamente, el sistema rectifica una vez ustedes hayan terminado la enseñanza media, ¿ya? Y antecedentes académicos de nivel superior, esto es solo en caso que ustedes hayan tenido, digamos, hayan estado cursando alguna, alguna carrera técnico profesional en alguna otra institución, ¿ya? Deben colocar aquí, seleccionar, se va a desplegar una barrita, colocar si estuvieron en alguna universidad, técnico u otra, ¿ya? Y en el caso que no hayan estado en ninguna institución de educación superior, la primera opción dice que como que no es pertinente, ustedes hacen clic ahí. Obviamente no
para completar el año de matrícula debiesen colocar año 2021. ¿Ya? Guardar y continuar, y siguen a la otra pestañita del proceso. La segunda gran categoría es los datos familiares. Esto es súper importante, ya tienen que colocar bastante ojo acá, y tienen que ingresar todas las personas que residen bajo el mismo techo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, es importante tener presente que no necesariamente las personas debiesen tener un vínculo de parentesco. Por ejemplo, si vive una tía que en verdad no es tía, es un pariente lejano y residen bajo el mismo techo, comparten el presupuesto de alimentación y comparten los gastos, esa persona se debiese incluir dentro del grupo familiar. ¿Ya? Entonces, todas las personas que residen bajo el mismo techo, compartiendo gastos, deben incluirse en esta parte. Colocan, van a aparecer ustedes como primer integrante porque ya completaron sus datos, y le colocan agregar, aquí, ya, ingresan el RUT, ingresan los nombres, los apellidos, el parentesco, hay parte que dice que no hay ningún parentesco, u otro, ya, estado civil de esa persona, la actividad que desarrolla, si es trabajador dependiente, si es trabajador independiente, si actualmente se encuentra cesante, si está pensionado, etcétera. ¿Ya? Y también es importante colocar el nivel de estudio, ¿ya? Si tiene enseñanza media completa, enseñanza básica completa, si cursó estudios superiores, si cursó estudios técnicos, si cursó estudios de posgrado, todo es importante que vaya también consignado en esta parte donde dice nivel de estudio. Luego de que completen todos los datos de todos los integrantes de su grupo familiar, le colocan guardar y continuar, ¿ya? La tercera pestaña es la más importante de todas las pestañas, y es donde donde ustedes consignan los ingresos del grupo familiar, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí aparece el nombre del postulante, José Francisco Fernández Vial. Estos años van a cambiar, va a decir 2019 y 2020, ¿ya? Porque ustedes están haciendo la postulación para 2021, entonces eso va a cambiar. En esta parte es súper importante tener en cuenta todos los ingresos del grupo familiar, todos los ingresos. En el caso de que el padre de familia o algún otro integrante sea trabajador dependiente, o sea que haya un contrato laboral de trabajo, ustedes deben consignar el ingreso del sueldo del año 2019 y el 2020. Para sacar ese cálculo, lo que tienen que hacer es, si van a hacer el FUES en octubre, es consignar los datos de enero hasta septiembre, ya que son 9 meses, todos los ingresos brutos menos los descuentos legales. ¿Ya? Los descuentos legales, se pide los descuentos legales y no el líquido, porque de repente hay descuentos que pueden ser por un crédito que se haya solicitado, por el pago de una cuota de alguna mutual, algún sindicato, etcétera, y eso no se consigna dentro de los gastos que se descuentan, ¿ya? Por lo tanto, es importante que en la categoría sueldos ingresen todos los ingresos, o sea, todo el promedio de estos 9 meses, de enero a septiembre, ¿ya? De el ingreso bruto de la liquidación de sueldo menos el descuento legal, ¿ya? Ahí ustedes sacan un monto de estos 9 meses y lo dividen, el monto total lo dividen por 9 y lo consignan en la parte sueldos. Eso es para el año 2020. Para el año 2019 ustedes ya tendrán la cifra completa, por lo tanto lo dividirán por 12. Perdón. Entonces, pasando de la columna sueldos, que son los ingresos formales, ¿ya? También se consideran las pensiones, en el caso que hayan pensiones de vejez, de orfandad, pensiones de invalidez, se deben consignar en la parte de pensiones, ¿ya? Por ejemplo, si tengo una abuelita que está pensionada por la AFP, es importante que puedan consignar en esa parte el ingreso de la pensión de la abuelita, ¿ya? Pero el ingreso de la pensión tiene que considerar la pensión bruta menos el descuento legal. Generalmente se descuenta el 7% por salud, ¿ya? Pero hay algunas pensiones que ese descuento no se lo hacen y luego lo retribuyen, por lo tanto debiesen colocar el ingreso bruto, ¿ya? Ahí tienen que tener ojo, si hay un descuento por salud, deben consignar el ingreso bruto por esa pensión menos el descuento legal. Si no hay descuento legal, ingresar el bruto.
¿ya? En la columna honorarios, esto es para todas las personas que trabajan de manera formal, pero con un contrato de honorarios, ¿ya? O que emiten boletas de honorarios por trabajos independientes, también puede ser. ¿Ya? En esta columna tienen que sacar el promedio de los ingresos también hasta el mes último, que sería septiembre, de todos los ingresos que se tuvo, el resumen de la boleta de honorarios de todos los ingresos que se tuvo hasta ese mes. ¿Ya? Pueden sacar ese dato del Servicio de Impuestos Internos, donde hay una consulta de boletas emitidas, solicitan ese certificado, les va a aparecer todos los movimientos que hubo durante estos meses, y con esa información tienen que hacer el descuento del bruto del 30%. ¿Ya? Se considera el 30% según el Ministerio de Educación, en el caso que las personas paguen AFP y también se paguen de forma particular su salud. Entonces es importante consignar eso en la parte de honorarios. Retiros. Esta es toda información que aparece en el formulario 22 del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Esto, en el formulario 22 hay una columna que menciona retiros, y que son los retiros la retribución que hace el Servicio de Impuestos Internos a las personas una vez al año, ya que es la devolución, y esa devolución se divide por 9 en ese caso, porque ustedes van a hacer el FUGAS ahora, en octubre. Entonces, dividido por 9, se ingresa también el monto de la pensión de retiro. Y esta, la verdad, las demás que continúan son para situaciones especiales, que son para gente que tiene, por ejemplo, acciones y que ha generado, digamos, intereses, la misma situación con intereses capitales mobiliarios o ganancia de capitales mobiliarios. Estas 3 columnas implican ya personas que tienen, digamos, que tienen acciones, que trabajan arrendando algunas, digamos, casas, tienen algunas propiedades, por ejemplo, y hacen usufructo de esas, y generan negocio a través del arriendo de estas propiedades. Son situaciones más particulares y probablemente podrían consultarlo después, más adelante, en el caso que tengan esta situación particular, pero por lo general no se da. ¿Ya? El otro ítem, que es pensión alimenticia y otro aporte de parientes, en este ítem es súper importante, en el caso que haya una pensión legal dictada por tribunal, colocar el monto acá. En el caso que no sea legal y que sea voluntaria, también se debe consignar en la parte de pensión alimenticia, ¿ya? Y cualquier otro aporte de algún pariente que sea un aporte mensual permanente, ¿ya? Idealmente no consignar un aporte que se haya realizado durante 1, 2 o 3 meses. Si es algo permanente, por favor, consignarlo ahí. En el caso contrario, no. Continuando con actividades independientes, en esta categoría se deben colocar todos los ingresos que se tienen por actividad independiente, y se consideran actividades independientes aquellas que se ejercen sin tener algún contrato, ¿ya? Por ejemplo, una persona que trabaja realizando diversas tareas, por ejemplo, en jardinería, esporádicamente, pero que lo hace, digamos, de manera mensual, esos ingresos pueden variar. Puede ser una persona que sea que realice, por ejemplo, aseo en casas particulares, eso también se debe consignar ahí, asesoras del hogar, ya, pero sin contrato. Todas las actividades que sean independientes, personas que ejerzan el comercio ambulante, personas que tengan algún tipo de actividad pero que no esté con contrato. Todo ingreso debe colocarse en esta columna. Deben promediarlo igual que todos los demás ingresos por la cantidad de meses, en este caso 9. ¿Ya? Y se consigna ahí. Esto es por cada integrante. Entonces va a aparecer, por ejemplo, aquí sale el postulante, abajo puede aparecer su mamá, su papá, su hermano, etc. Todos estos ingresos tienen que ser completados por cada uno de los postulantes que tenga algún tipo de ingreso monetario, ¿ya? Y ahí completar por cada categoría dependiendo de la situación particular. ¿Ya? Y aquí va a aparecer un total mensual del grupo familiar. Esto es muy importante porque a mí, por lo menos que yo trabajo en acreditación también algunos años, algunos estudiantes se equivocan y colocan como el ingreso total del año completo. Por ejemplo, 11 millones de pesos el año 2020, que debería ser 11 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no lo dividieron por 9, ¿ya? O por 12 en el caso que lo hagan en enero.
Entonces, es importante aquí que ustedes coloquen o sea, que aquí en todas estas columnas coloquen el promedio de ingreso mensual y no el total, ¿ya? Siempre tienen que dividirlo, ¿ya? El final de todo va a ser este resumen en este cuadrito. Colocan guardar y continuar. Ahora, esta parte de integrantes del grupo familiar con discapacidad solamente les va a aparecer en el caso que ustedes en la pestaña antecedentes personales hayan colocado que algún integrante de su grupo familiar efectivamente tiene algún tipo de discapacidad, ¿ya? En el caso que ustedes hayan colocado que no les va a aparecer este cuadro como para poder completar, ¿ya? En el caso que hayan colocado alguno, ya les va a aparecer el nombre del integrante, le van a preguntar la fecha de nacimiento de esa persona, donde dice está precompletada si lo escribieron antes, si tiene ceguera, si tiene dificultad auditiva, mudez, física, etcétera, y ahí ustedes van completando. También es importante porque hay algunas becas que van asociadas a temas de discapacidad. Luego le colocan guardar y continuar. Por último, ya llegamos a la pestaña de finalizar y les va a aparecer aquí un recuadro con toda la información explicándoles que todo lo que declaren ustedes está sujeto, digamos, a una ley, por lo tanto es algo que debiese ser verídico, ¿ya? Y colocan ustedes, estoy de acuerdo con la información entregada, colocan su root, nuevamente su contraseña, y colocan finalizar, ¿ya? Una vez ustedes finalicen, les va a aparecer el comprobante de postulación. Este comprobante es súper importante que lo guarden, porque hay situaciones en las que el resultado, después de hacer la postulación, no les aparece inmediatamente. Y en el caso de que no les aparezca inmediatamente, les va a aparecer una glosa de resultados que tienen que hacer el proceso de acreditación en su institución de educación superior. En este caso, las asistentes sociales nos encargamos de pedirle toda la documentación, incluyendo este comprobante para poder chequear todos los documentos y ver qué fue la discordancia o la discrepancia que hubo entre las bases del Estado y lo que ustedes declararon. Entonces, ese documento es súper importante que ustedes lo guarden. Igualmente les va a llegar una copia a su correo. Y eso sería como el paso a paso de la postulación. Les voy a mostrar ahora un comprobante de acreditación. Aquí diría comprobante de postulación, yo sé que uno de acreditación, pero es lo mismo, esto es lo que les debiese llegar a su correo, ¿ya? Y aquí va a aparecer el nombre, su root, los integrantes del grupo familiar que ustedes colocaron. En este caso habían 4 integrantes, soltero, uno separado de hecho, 2 solteros, y el postulante que vivía solo con su madre y 2 hermanos, y consignó la actividad como uno era estudiante trabajador, la madre era trabajadora independiente por cuenta propia, el hermano era estudiante, y había un hermano más pequeño que era menor de 4 años. Y aquí también aparecen los ingresos familiares correspondientes a los años, en este caso 2019-2020, y aparecen lo que la persona consignó, como por ejemplo un ingreso de 5.000 pesos de honorario mensuales y pensiones alimenticias. Otra actividad independiente que ejercía la madre, por lo que aquí cuenta, que generaba 220.000 pesos de ingreso mensual. Entonces el total mensual del grupo familiar del año 2018 en este caso fue 350 y del 2019 fue 484.536 pesos. ¿Ya? Esto es lo que le va a llegar al Ministerio de Educación y esto es lo que va a posibilitar que ustedes puedan ingresar a tener algún tipo de beneficios para calificar, ¿ya? Si será gratuidad, será becas o será créditos. Así que me imagino que deben haber hartas preguntas. Sí, tenemos muchas preguntas. Muchas gracias, Priscila, por tu presentación. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas, las que tengo anotadas. Primero, habrá una pregunta acerca del ingreso al sistema. Dice, si los alumnos pueden utilizar las contraseñas que usaron en la inscripción de la prueba. Generalmente se les pide otro tipo de contraseña. La inscripción de la prueba se hace a través del DENRE, ya que es otro organismo, y para el FUAS es otro organismo, ¿ya? Por lo tanto, probablemente, yo no sé, todos los años cambian estas políticas,
pero tengan que hacer una nueva contraseña para poder ingresar al FUAS este año. Ya, perfecto. O no. Joaquín nos pregunta, si tengo las condiciones para los beneficios de pueblos originarios, pero no he hecho los trámites en la CONADI, tengo entendido que allí se hacen esos trámites, ¿puedo igual seleccionar que sí pertenezco? Sí, idealmente es bueno que seleccione que sí pertenece, porque la beca indígena es una de las pocas becas que se puede postular, es una beca de mantención, y es una de las pocas que se puede postular estando en educación superior. Por ejemplo, la beca Presidente de la República es una beca que se arrastra desde el colegio. Por lo tanto, no permite una nueva postulación en educación superior. Tanto así, sí la beca de beca indígena sí permite que los estudiantes puedan postular, entonces es importante tener este cruce. Perfecto. La siguiente pregunta nos hace Anaís, dice, ¿cómo completo lo del año de matrícula si egreso este año? ¿De qué se refiere con no es pertinente? Y la otra pregunta también dice, si tengo familiares en mi grupo familiar que cursan enseñanza básica como quinto básico, ¿ingreso en enseñanza básica completa o incompleta? Son dos consultas. Bueno, en el caso de tu primera pregunta, que decía por qué no era pertinente colocar en antecedentes académicos, la verdad es que si ustedes no cursaron alguna carrera profesional anterior, esto es solamente para las personas que cursaron carrera profesional anterior, debiesen colocar que no es pertinente porque ustedes están egresando de cuarto medio. En el caso que sí hayan cursado una carrera anteriormente, hayan estado en alguna otra universidad o instituto, es importante que consignen ahí en el botoncito de que estuvieron cursando en una institución de técnica o universitaria, pero colocar no es pertinente en el caso de que ustedes no hayan efectivamente cursado educación superior en alguna institución anteriormente. Perfecto. Y colocar el año 2020, hay que consignar 2020 porque es el año o sea, el 2021 yo les dije, porque era el año que ustedes van a ingresar a la educación superior. Perfecto, gracias. Y tu otra Claudio pregunta, Reyes, disculpa Eduardo, no recuerdo bien, pero creo que me faltó la otra una. pregunta, sí, tenía relación, eh, si tengo familiares en mi grupo familiar que cursan enseñanza básica como quinto básico, ¿se ingresa como enseñanza básica completa o incompleta? Si cursan quinto básico, están en enseñanza básica incompleta hasta el momento. Ok. Ok. Entonces, la siguiente pregunta hace Claudio acerca de qué debo colocar en el año de matrícula si soy titulado de una carrera técnica. Hay que tener harto ojo con el tema de hay una beca que se llama articulación, hay que informarse, ahí le pido que se meta ahí a investigar un poquito de la beca articulación para los estudiantes que han cursado técnicos, programas técnicos. Pero colocar año de matrícula, debes colocar el año de matrícula, en este caso, si tú sí cursaste, el año de matrícula que te matriculaste en esa institución, ¿ya? Para que quede como registro dentro del FUAS. Eso debes consignar. Perfecto. Milicet nos pregunta, ¿qué pasa si yo vivo con mi mamá y mi hermana de 5 años y ella es solo dueña de casa? ¿Qué debo poner en el sueldo en términos de los ingresos? Pero no habría otro ingreso, solamente su madre, no entendí bien. Vive ella, su madre y su hermana de 5 años, sin Claro, ingresos. y ella, claro, no tiene ingresos. ¿Cómo se coloca eso? ¿Cómo se Ya. registra? Eh, en ese caso, lo que hacemos nosotros como asistentes sociales es como consultar mejor de qué manera están, digamos, solventando los gastos del grupo familiar, porque la verdad colocar sin ingresos tiene que ser algo momentáneo, porque debiese haber una forma en que se están alimentando. ¿Ya? El tema de la canasta básica familiar es súper importante. Entonces, en ese caso, imagino que estará quizás ejerciendo alguna actividad de manera informal o estará recibiendo alguna ayuda de algún pariente. En ese caso, se tiene que consignar en las columnas que se le pidieron, pero colocar sin ingresos 000 va a parecer error. Así que en ese caso sí es muy importante que puedan valorar, digamos, y ver todos los ingresos que tienen en el grupo familiar, a pesar de que quizás no sean formales. Como dije, puede ser ayuda o puede ser una pensión de alimentos voluntaria que tiene que ir en la columna de pensión de alimentos, o puede ser algún ingreso informal
que ejerza la mamá de vez en cuando, ¿ya? Pero colocar sin ingreso no permitiría, digamos, tener un resultado final, ya que esto Per- es el resumen entre enero a septiembre. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, dice, en mi casa vive un caballero que es pareja de mi abuela desde hace ya muchos años y que yo considero mi abuelo, pero sin que ellos se hayan casado. ¿Debo ingresarlo como el resto de familiares, sin haber, digamos, un vínculo de parentesco? Especialmente como yo comenté en el principio de esta presentación, es importante que se coloquen dentro del grupo familiar a todas las personas que residen bajo el mismo techo y que comparten el presupuesto de alimentación y los gastos. En este caso, sí tienes que colocarlo dentro del grupo familiar. Es importante que lo coloque a pesar de que no estén casados y que solo sea una persona sin parentesco, sin un vínculo sanguíneo. Tiene que consignarlo igualmente porque está dentro del grupo familiar y reside bajo el mismo techo. Perfecto. La próxima pregunta que nos hacen es acerca de qué es el ingreso bruto. El ingreso bruto, ya. No sé si ustedes cuando han visto las liquidaciones de sueldo, es importante también que se vayan interiorizando con esos documentos. Si pueden pedirle uno al papá, a la mamá, ahí para revisar. Dentro de la liquidación de sueldo están los ingresos brutos, que son todos los ingresos que se le consignan al trabajador, ¿ya? Asignación por esto, asignación profesional, horas extras, bla, 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 bla. Todo eso va en una columna, ¿ya? De los ingresos brutos del trabajador. Al final le colocan total de haberes. Total de haberes es el total de lo que gana el trabajador. Eso, y después la otra columna, o dependiendo de cómo sea la distribución de la liquidación, aparecen los descuentos. Y esos descuentos se le hacen a ese monto bruto, que es total de haberes, ¿ya? En este caso, lo que ustedes tienen que calcular es tomar el total de haberes de todos los ingresos del trabajador y quitarle o, digamos, restarle los descuentos, digamos, legales, que son el 7% de salud, ¿ya? Y el AFP. Esos son los dos descuentos legales que se pueden restar, digamos, de la liquidación. Entonces ustedes sacan el total de todos los ingresos del trabajador, total de haberes, menos esos dos descuentos, y ese es el ingreso líquido, que puede o no coincidir con el ingreso líquido que aparece en la planilla. Puede ser distinto, porque como mencioné, a veces aparecen otros descuentos que son por sindicato o alguna cuota de algún crédito que hayan solicitado, o alguna otra cosa. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Eso es el monto que se va a considerar. Y de ese monto hay que hacerlo con todas las liquidaciones, digamos, de enero a septiembre para sacar el promedio. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta hace acerca de cuándo saldrá el FUAS de este año, nos preguntan. Bueno, no tenemos fecha aún, siempre hay que estar revisando el calendario del Ministerio de Educación. Es importante que se vayan interiorizando con la página de beneficiosestudiantiles.cl, ¿ya? Donde aparece el calendario. Generalmente todos los años la postulación se hace entre octubre y noviembre, ¿ya? Así que pronto, ya el próximo mes, se debiese abrir la plataforma para hacer las postulaciones. Y les aconsejo que la hagan en ese periodo, en octubre-noviembre. Hay otro periodo que es para rezagados. Eso ya sería como en enero-febrero, generalmente en febrero. Pero esos resultados estarán mucho después que que el de los estudiantes que postularon en el periodo de octubre-noviembre. ¿Ya? Así que la fecha no está aún, pero saldrá pronto, así que tienen que estar pendientes de la página de beneficio estudiantil. Gracias. La próxima pregunta tiene que ver con ayudas del gobierno que no sean pensiones. También se ponen en la columna de ingresos y si es así, ¿en qué parte? Ya. En el mismo video explicativo del Ministerio de Educación informa de que todo beneficio estatal no se consigna. Por ejemplo, actualmente están los IFE y algunos otros bonos que ha entregado el gobierno, en ese caso no se consignan como ingresos, ¿ya? Solamente ningún beneficio estatal se consigna como ingreso. Solamente en el caso de una pensión de invalidez, así es importante consignar, pero los demás no. Perfecto, gracias. Nos preguntan, ¿el caso de que un estudiante tenga alguna beca, se debe considerar como un ingreso mensual?
no se considera ningún beneficio estatal. Perfecto. Bueno, esta pregunta hace relación al ingreso bruto, si es que puede explicar el ingreso bruto que ya se explicó, pero acerca de legal y líquido. ¿Ah? Puede explicar lo de ingresos bruto, legal y líquido. ¿Los datos tienen que coincidir en el registro social de hogares? Ya, idealmente los datos debiesen coincidir, pero nos ha pasado diversas situaciones en que los registros sociales de hogar en verdad no están reflejando la realidad de la familia. Hay veces que o están muy bajos en el puntaje, según la documentación nos parecería que es más alto, o al revés, todo lo contrario, están consignados con porcentajes aún mayores, siendo que la familia tiene mayor vulnerabilidad. ¿Ya? En ese caso es importante que coincidan, pero si no coinciden, el sistema va a arrojar otra situación y ahí se verá, en el caso que sea inconsistente, nosotros tendríamos como asistentes sociales que verificar la información documental, ya comunicarnos con el estudiante y pedirle documentación. Ahora, con respecto a lo mismo que hablábamos del bruto, del líquido y de los descuentos legales, en la liquidación de sueldo, ¿ya? En la hoja de liquidación, como comentaba, están en una parte todos los ingresos del trabajador, todo lo que ingreso, por ejemplo, el ingreso total es de 1 millón, cerrado. ¿Ya? A la otra columna, que es la de descuentos, me aparece que me descuentan 200.000 pesos, por ejemplo, de AFP y unos 87.000 pesos, por ejemplo, de salud. ¿Ya? Entonces, a ese monto bruto, que es total de haberes, le descuento estos ítems que son de salud y de seguridad social, en este caso la AFP. Descuento estos dos montos y me va a aparecer el monto final que yo debo consignar como ingreso mensual, ¿ya? Que puede o no coincidir con el monto líquido. Nunca colocar el monto líquido de la liquidación así total como el ingreso, porque generalmente hay descuentos que son o de bienestar de cada empresa, o de cuotas de sindicato, como comenté, o algún crédito que hayan solicitado que se le esté descontando por planilla, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo único que tiene que sacar el cálculo y tener en cuenta, total de haberes, menos descuentos legales, 2 rayitas, ese es el ingreso mensual, ¿ya? Y ese ingreso mensual es el que deben ustedes acumular sumar desde enero a septiembre y dividirlo por la cantidad de meses. Ahí les va a aparecer el promedio de ingresos mensuales de esa persona, lo colocan en la columna de sueldos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, si no se tiene renta acreditada y hay una pensión alimenticia que comenzó este mes, ¿cómo se ingresa o no se ingresa como ingreso? Ya, si no hay renta acreditada. Si no hay renta acreditada, eso quiere decir que quizá esa persona puede estar ejerciendo alguna actividad de manera informal. Como dije, si no hay ninguna renta acreditada y esa persona está ejerciendo efectivamente alguna actividad de manera informal, tiene que consignarlo en la columna de ingresos informales. Ya colocar, por ejemplo, si, no sé, vende pasteles los fines de semana, más o menos sacar un promedio mensual de cuánto es las ganancias, ¿ya? Y eso colocarlo en la columna de ingresos informales. En el caso de las pensiones de alimentos, tiene que estar consignada en la columna de pensión de alimentos. Ahora, si se está dando de aquí en adelante, puedes tomar los montos o el monto de este mes y dividirlo por 7 meses. Todo esto tiene que ser dividido en la columna de ingresos, ¿ya? Para que se vea cuál fue el ingreso final mensual de cada integrante. Ya, perfecto. A ver, aquí tenemos una pregunta que nos hacen que tiene relación con lo que conversamos recién. Dice, en el caso de que el estudiante viva con la abuelita y solo recibe pensión judicial del padre y ayuda monetaria de la madre, ¿cómo se consigna eso? ¿Cómo se ingresa? En caso de que el estudiante viva con la abuelita, dice que solo recibe pensión de alimentos del padre, ¿cierto, Eduardo? Correcto, correcto. Ya. En el caso de que el estudiante viva con la abuelita y la abuelita si tiene pensión de alimentos, o sea, pensión, disculpa, de vejez, debe consignar la pensión de vejez de la abuela en la columna de pensiones, ¿ya? Haciendo el cálculo del total de la pensión menos el descuento de salud, ¿ya? Y si recibe pensión de alimentos, debe colocar el ingreso de la pensión de alimentos en la columna pensión de alimentos. Entonces, en este caso, quedará la pensión de vejez de la abuelita y la pensión de alimentos del estudiante, que también va a arrojar un monto mensual. Ya, perfecto. Otra pregunta dice, en particular, mi familia somos 5 y está mi hijo quien recibe pensión de alimentos. Allí, al rellenar ingresos familiares, ¿debo incluirlo? ¿Incluye también el familiar que entrega el IPS?
familiar que entrega el ingreso, o sea, Claro, esa eh, de ingreso, ¿sí? De pensión social. ¿sí? Ya. En este caso, si son los 5 integrantes y, discúlpame, ¿la persona recibe pensión de invalidez? De alimentos. Ah, pensión de Dice, alimentos, no. claro, el hijo recibe pensión de alimentos eh, y ahí tienen un familiar que entrega el IPS. Te imagino que es una pensión aparte. Pero familiar me imagino, ya, bueno, si el Es familiar familiar. Es reside parte del grupo, sí. dentro del mismo hogar, acuérdense que todas las personas que residen bajo el mismo techo deben ser consignadas dentro del FUAS, ¿ya? Y en la parte de ingresos deben colocar todos los ingresos del grupo familiar por persona. En este caso, si la persona recibe esta pensión o sea, este hijo recibe pensión de alimentos, deben consignar la pensión de alimentos como un ingreso del grupo familiar. Asimismo, la pensión que mencionaba de este otro pariente que también reside en el hogar. Todos los ingresos de todo el grupo familiar deben ser colocados dentro del FUAS. Porque si se omite alguno, puede aparecer una inconsistencia y eso significaría que nosotros debiésemos pedir más antecedentes y el proceso se demora un poquito más, ¿ya? Así que todos los ingresos deben estar consignados en la columna de ingresos. Perfecto. Otra pregunta acerca de dónde se incluye el valor de quien retiró el 10% AFP. Eso como que algo, me imagino, excepcional. ¿Se incluye como un ingreso? Sí, esta situación es súper excepcional. Yo no lo incluiría dentro de los ingresos. No. Por lo menos dentro del criterio profesional no consideraría que eso del 10% haya sido un ingreso de ustedes como permanente, porque la verdad es que es una vez y una única vez la que se retiró ese monto, ¿ya? Y que puede haber sido utilizado para diversas cosas. Ese tipo de ingreso con esta situación excepcional no debiese quedar consignado dentro del FUA. Perfecto. Acá otra pregunta que nos hacen acerca si el padre es jubilado de Armada y después se recontrató, ¿se debe registrar la pensión y además su nuevo sueldo? En los casos de las personas que son retiradas de la Fuerza Armada y que reciben pensión de la Fuerza Armada y que están nuevamente con contrato de trabajo, en ese caso se debe consignar el valor mayor del ingreso, ¿ya? No colocar ambos valores. Por ejemplo, si la pensión es más alta que el valor del trabajo, debiese consignarse solo la pensión y en el caso contrario, debiese consignarse solo el trabajo. Perfecto. Nos preguntan, si mi mamá estuvo 3 meses con la ley de protección del empleo, ¿se pone en el sueldo la disminución que se le hizo o se pone lo que sale por contrato que gana? No se consideran los contratos, se consideran las liquidaciones de sueldo. Por ende, en la liquidación de sueldo va a aparecer que hubo una disminución del ingreso. En el total de haberes va a aparecer un monto mucho menor que el que se tuvo anteriormente. Por lo tanto, se va a ingresar, esa disminución va a quedar reflejada dentro del cálculo del ingreso que ustedes vayan a colocar en la columna del FUAS. Ya, perfecto. Con respecto, ¿qué pasa si mi mamá ha estado con licencia y no recibe el total de su sueldo? En el caso de personas que han estado con licencia, las licencias también se pagan, ¿ya? Y en el caso que haya estado muchos meses, digamos, con esta situación de estar con licencia médica, tiene que consignar los valores, más o menos promediar lo mensual que recibe a través del pago de las licencias médicas. También se tiene que consignar como ingreso. Perfecto. Otra consulta nos hacen, ¿hay algún problema si completo el FUAS este año, si yo me quiero matricular para la admisión del año 2022, o es recomendable completarlo a fines del año 2021? En el caso que no vaya a ingresar el próximo año, no es necesario que haga el FUGAS en este momento, en este próximo mes, sino que hacerlo en el mismo periodo, pero el próximo año. Perfecto. Dice, si trabajo sin contrato, ¿no se debe poner en sueldo? En trabajo sin contrato, ¿no se debe poner en sueldo o cómo se ingresa la En renta que se trabajos percibe? sin contrato sería un trabajo informal. Por lo tanto, el ingreso mensual se debe consignar en la columna de ingresos informales. Perfecto. Dice, ¿el aporte de un pariente debe ser respaldado por algún documento? El aporte de pariente en primera instancia no debe ser respaldado, ¿ya? Solamente en el caso que le aparezcan discordancias en lo que declaró
junto con la información que tienen las bases del Estado, les va a aparecer un mensaje que dice que hay una diferencia. Y la asistente social en ese caso, para los estudiantes que no aparecen con esta diferencia, le pedimos la documentación y en ese caso sí debe respaldar. Pero en el caso en esta instancia de postulación, no debe respaldar ese ingreso. Perfecto. Otra pregunta. Dice, soy independiente. ¿Cómo sería en ese caso los ingresos? Independiente, depende ahí. Si el trabajador es independiente y emite boletas de honorarios, como dije, tiene que sacar el resumen de las boletas de honorarios 2020 y 2019 y consignarlo en la columna de honorarios. Ya, eso se utiliza sacando el monto bruto total de ingresos de esos meses y descontarle un 30%. En el caso que sea trabajador informal, independiente informal, o sea que tampoco emite boletas de honorario ni tiene movimiento en el servicio de impuestos internos, debe consignarlo en la columna de ingresos informales. Perfecto. Dice, dentro de la columna sueldos, ¿qué tengo que poner si dentro de mi familia hay personas que no trabajan? Se coloca 0. Si hay integrantes que están cesantes o que no tienen ingresos, no han tenido ingresos durante todo el año, y el año pasado tampoco, ustedes deben colocar el monto 0. Perfecto. Dice, en el ítem sueldo, si el trabajador estuvo con licencia médica por 4 meses y luego con suspensión laboral, ¿se debe indicar solo los primeros 3 meses de trabajo del año 2020? En el caso de que haya estado con licencia médica y después con suspensión laboral. En el caso de licencia médica, las licencias médicas, como dije anteriormente, se pagan y eso tiene que estar ingresado dentro de la columna de ingresos. ¿Ya? Y después si hubo suspensión laboral y en la suspensión laboral no hubo ninguna retribución económica del empleador hacia el trabajador, se debe solamente consignar lo que efectivamente la persona obtuvo de manera de ingresos, ¿ya? Y dividirlo por la cantidad de meses que se están solicitando. Perfecto. Dice, ¿la discapacidad es con algún certificado? Porque mi hermano tiene una enfermedad de cáncer, pero eso no es tomado como discapacidad. La discapacidad generalmente, bueno, se podría tomar o no, en el caso del cáncer, siempre que hay secuelas, se podría decir que hay una discapacidad. En el caso que no haya secuelas ni físicas, ni psíquicas, ni de alguna otra índole, no se consigna como discapacidad. ¿Ya? Por lo tanto, no debería solamente consignarlo en el caso de que haya provocado alguna secuela de esta índole, ya, si física o mental. Eh, pero bueno, si hay alguna beca que pide documentación para discapacidad, ahí sí tendría que tener un certificado de discapacidad que indique el porcentaje de discapacidad que tiene la persona para poder postular, por ejemplo. Hay algunas que tienen cupos para estudiantes con familiares con discapacidad o etcétera. Perfecto. Dice, ¿cómo o dónde se declara la situación de que algún integrante esté recibiendo durante este año el seguro de cesantía? ¿Eso es parte de los ingresos o no se declara? El seguro de cesantía es parte de los ingresos. Así que lo mismo, hay que hacer el mismo ejercicio que se hacen con todos los demás ingresos, es dividirlo por la cantidad del monto total, dividirlo por la cantidad de meses digamos, hasta septiembre, que son 9, desde que comenzó este año, hay que considerar todos los meses para poder incluir el monto del seguro de desempleo, o sea, del seguro de cesantía, disculpa. Perfecto. Dice, ¿qué pasa si cambian las condiciones antes del momento de matrícula? Entre la matrícula y la presentación Eso del es súper FUAS. importante, chiquillos. En el caso que ustedes, entre que hicieron el FUAS ahora en octubre, la mamá, el papá, cualquier persona que viva dentro de su grupo familiar pierde el empleo o hay una situación, digamos, que merme, o digamos, una enfermedad catastrófica, que merme el presupuesto familiar, ustedes van a tener la oportunidad de hacer una apelación. ¿Ya? Hay un periodo que dice, dentro de la etapa de resultados está primero la información socioeconómica, después hay como una pilita que se va llenando, que son distintas fechas en que van ratificando la información que ustedes entregaron. Cuando llega la información final y avisan qué beneficio finalmente ustedes van a tener, ustedes tienen la opción de hacer la apelación. Y la apelación se hace directamente en la página de resultados. Aparece un botón de apelación, hacen clic en el botón de apelación y les aparecen todas las causales de apelación, que hay una de ellas que dice una diferencia entre que el momento que yo hice el FUAS al momento en que me entregaron el resultado,
hay otra situación, por lo tanto, ahí piden que uno suba los documentos que respalden este cambio de situación socioeconómica. Y ahí el Ministerio de Educación puede volver a hacer una nueva revisión. Perfecto, muchas gracias. No, dicen si para rellenar la solicitud se hace con el RUT del alumno o del padre. El FUAS solamente lo hace el alumno. Ya, evidentemente ahora que están en cuarto medio van a necesitar ayuda de sus padres, sus profesores, pero recuerden que en la universidad no hay apoderados y desde ahora en adelante todo lo tiene que hacer el estudiante. O sea, la idea es que se interiorice sobre este proceso, si tiene dudas o consultas, pregunte, y toda la información que se debe consignar es la información del estudiante en un principio, que es la información para el ingreso al FUAS. Perfecto. Nos preguntan, en el caso de ser Asperger, ¿está dentro de la discapacidad? El Asperger es una condición y no se considera una discapacidad. Claro, siempre y cuando no, digamos, es que el espectro autista o de Asperger es tan amplio que dependiendo de si hay alguna dificultad severa, se podría considerar siempre y cuando sea evaluado por un comité de discapacidad, ¿ya? Y eso lo hacen en la CONPIM. Y tenga alguna pensión, por ejemplo, tenga algún carnet de discapacidad, pero en este caso no se consideraría como una discapacidad. Ya, perfecto. En ese sentido dice, ¿de qué entidad tiene que ser la asistente social o el asistente social para el informe o puede ser particular acerca de la discapacidad? Depende, en este sentido, si necesitan un informe, puede ser desde la municipalidad, desde el servicio, todas las entidades públicas están validadas para poder emitir un informe, ¿ya? Cualquier asistente social que trabaje dentro de una entidad pública, en este caso podría ser incluso desde el hospital donde se está tratando, podría ser desde la municipalidad o algún otro organismo. Perfecto. Otra pregunta dice, no me quedó claro cómo registras los ingresos mensuales, cómo se debe poner mensualmente o lo que se gana dentro de los 9 meses. Ya, vuelvo a repetir. Dentro del grupo familiar, todos los ingresos del grupo familiar, ya, se deben, por ejemplo, yo, Priscila Flores, tengo un ingreso promedio mensual de, no sé, pongámosle 200.000 pesos. Ese ingreso debe quedar consignado en la columna de sueldos, 200.000 pesos, ya que es el promedio de los 9 meses. No debo colocar la suma de los 9 meses, no debo colocar el monto total de esos 9 meses, sino que siempre el promedio de ingresos. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, sacar el cálculo, las liquidaciones y todo, y por ejemplo en enero saqué todo el cálculo, le hice los descuentos legales, eran 500.000 pesos, por ejemplo. En marzo eran 200.000. Y todos esos ingresos se suman y se dividen por la cantidad de meses, en este caso 9, y ahí le va a aparecer un monto de ingreso mensual. Ese es el monto que se consigna en las columnas correspondientes, ¿ya? Perfecto. Dice, se debe declarar a una persona que vive en el mismo techo, pero con el que no se comparten los gastos económicos, sino que sus gastos son aparte. Generalmente preguntan eso por los hermanos, cuando en sí la situación de que es un hermano y que en verdad no comparten gastos porque trabaja y se mantiene solo, la verdad es que es importante que lo coloquen igual dentro del grupo familiar porque va a aparecer alguna inconsistencia. Probablemente este hermano esté dentro del registro social de hogares. Si está dentro del registro social de hogares y ustedes no lo colocan dentro del FUAS, va a aparecer una inconsistencia sí o sí. Entonces es importante que consignen todos los ingresos del grupo familiar. Ahora, si es una persona allegada que no comparte ningún tipo de presupuesto, ¿ya? Que solamente, por ejemplo, te arrienda una pieza o algo así dentro de su hogar, en ese caso no colocarla, ¿ya? Pero si en el caso de hermanos o parientes, mejor igual siempre incluirlo. Se lo digo por Perfecto. experiencia, Entiendo, entiendo. por todos los casos que nos llegan. Perfecto. Dice, los ingresos que uno indicó en el registro social de hogares, ¿debe ser igual a los indicados en el FUAS? Esa pregunta creo que ya la había respondido y lo idealmente que sea igual, ¿ya? Pero si ustedes consideran que el registro social de hogares no refleja la realidad de ustedes, es importante colocar la situación verídica por la que están pasando, o sea, si hay cesantías, si hay otros ingresos, si hay aporte de parientes, si hay pensiones de alimentos, y no está eso registrado dentro de la carta del hogar, del registro social, colocarlo en el FUAS, ¿ya? Idealmente ojalá fueran iguales,
pero en el caso que no sean iguales, igual es importante consignarlo porque tiene que reflejar la situación real del estudiante. Si no coincide, no coincide. Ya, perfecto. Nos preguntan si la beca Presidente de la República se considera como ingreso. La beca Presidente de la República no se considera como ingreso. Perfecto. Dice, ¿en el registro social de hogares y la ficha socioeconómica es lo mismo? No. El registro social de hogares es para medir la vulnerabilidad de la población, ¿ya? Y ustedes, si lo conocen, tiene porcentajes de vulnerabilidad, ¿ya? Del grupo familiar. Y la ficha socioeconómica es una ficha que nosotros utilizamos dentro del Ministerio de Educación para poder, digamos, se las pedimos a los estudiantes que deban o apelar o estudiantes que tienen situaciones en que hay discrepancias de lo que declararon en el FUAS y lo que tiene la base del Estado. A nosotros nos llega una nómina de esos estudiantes y nosotros le pedimos cierta documentación. Dentro de esa documentación que nosotros solicitamos, dependiendo de cada situación, está la ficha socioeconómica y solo la deben completar. Le pedimos a nuestros colegas de la municipalidad que los ayude. Solamente le pedimos que completen para estudiantes que tienen ingresos informales y que no hay forma de poder consignar un ingreso y que deben ser acreditados, o situaciones muy particulares que en verdad la única forma es que otra colega haga de ministro de fe y nos pueda informar la situación particular de cada caso. Perfecto. Aquí nos preguntan si es que se considera una discapacidad una prótesis de cadera. Depende, porque una prótesis de cadera puede que la operación haya salido fabulosa y la persona esté muy recuperada y muy bien de salud y pueda hacer su vida normal. Caso contrario es que la persona, esa prótesis de cadera, le haya provocado otro tipo de problema, podría consignarse dentro de una discapacidad, pero así como prótesis de cadera en sí, no, porque a algunos lo podrían haber operado la rodilla, pero ya lo operaron y está bien de salud. ¿Ya? Por lo tanto, solamente en el caso de que presente alguna dificultad en el desplazamiento, podría considerarse una discapacidad, y algo que sea muy permanente o crónico. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen dice, ¿qué ocurre si estudio en una región distinta a mi hogar familiar? ¿Qué sucede? ¿En qué sentido? Bueno, si Eh, estudia en otra, todos los datos, aunque el estudiante viva, por ejemplo, en este momento vive en Osorno y la familia es de Iquique, por ejemplo, en ese caso todos los datos que debes consignar tienen que ser de tu familia de origen, en este caso la familia de Iquique y con la dirección de Iquique. ¿Por qué? En el caso que tú no te mantengas solo, el grupo familiar es ese y ese es el grupo familiar por el cual tú recibes ingresos. ¿Ya? De alimentación, de transporte, etcétera. Los estudiantes o las personas en general no se pueden colocar en el FUAS como desvinculada, solamente en el caso que tengan más de 6 meses de contrato y de ingresos formales. Solamente en ese caso se pueden declarar como solos en el FUAS. De manera contraria tienen que declararse con su grupo familiar. Perfecto. Aquí preguntan, ¿y si hay diferencia, dónde las puedo actualizar? Si hay diferencias en... El si hay FUAS, claro. en el FUAS, ya, Sí. sí, lo mismo que hablábamos antes, si hicieron el FUAS en octubre y luego hay una situación que cambió ya para marzo, enero, marzo, entre esos meses, va a haber la opción de apelar. Una vez que ustedes le entreguen los resultados definitivos, si ustedes no están conformes con su resultado, les va a aparecer en la página de resultados un botoncito que dice apelación. Y dentro de la apelación hay varias causales y una de esas es que hubo un cambio, digamos, socioeconómico entre que hicieron el FUA y la situación actual que sería en marzo. Perfecto. Otra pregunta nos hacen, ¿qué pasa si yo tenía la beca indígena en la enseñanza media, pero me tomé el año sabático? ¿Puedo volver a tenerla? Casi tenía la beca indígena y no hizo la suspensión porque las becas se pueden suspender. ¿Ya? Depende todo si hizo la suspensión o no. Si no hizo ninguna suspensión y ningún trámite, la va a perder. En el caso que haya hecho suspensión con la municipalidad en este caso y va a ingresar a la educación superior, podría volver a activarla. Perfecto. Dice, si yo no vivo con mi familia, ¿qué grupo familiar coloco? O sea, vivo con mis suegros. No sé si los tendría que poner a ellos.
Si vives con tus suegros y ese es tu grupo familiar actual, tienes que consignar el grupo familiar del techo bajo el cual resides. Así que en ese caso sería con tus suegros. A ver, vamos haciendo las últimas consultas acerca de cuál es el plazo para rellenar y enviar el formulario FUAS este año. No sé si eso ya lo respondió. Ya lo respondimos, todavía no hay fecha, por eso chicos y chicas tienen que estar muy atentos a la página de beneficiosestudiantiles.cl y ahí revisar porque pronto se va a actualizar el calendario y va a aparecer la fecha de apertura, digamos, de las postulaciones para el FUAS. Perfecto. Vamos a hacer las últimas 3 consultas. Dice, en el caso de los extranjeros, si están en trámite de permanencia indefinida, ¿ellos pueden postular al FUAS? En el caso de extranjeros que están, que están haciendo el trámite de permanencia definitiva, ojalá tuvieran el resultado de la permanencia definitiva pronto. Podrían hacer el FUA y eventualmente podrían ver si tienen algún resultado, ojalá antes tener el resultado de la residencia definitiva, porque ese es uno de los requisitos para poder tener beneficio desde el Ministerio de Educación. Ojo, que es súper importante eso. Ojalá tener el trámite de la residencia definitiva ya con un resultado para poder obtener beneficio. ¿Ya? Porque si eso aparece después de obtener el beneficio, va a haber algún problema para poder asignar ese beneficio al estudiante. Es importante tener el trámite listo. Ya, perfecto. A ver, las preguntas que tenemos son básicamente lo mismo. Yo creo que estamos hasta ahí con esta presentación. Le quiero agradecer a Priscila Flores Andrades su tiempo. Acerca de esta presentación que nos ha dejado bastante claro. Yo no sé, Priscila, si tú puedes compartir por el chat tu correo para que hagan algunas consultas que son como más específicas y con eso también nos podrías comentar acerca de los procesos que tiene la misma universidad, como para ir cerrando esta presentación. Bueno, los procesos de nuevos ingresos, digamos, para el próximo año, generalmente es que ustedes hagan el FUAS, lo más importante, por eso estamos aquí. Ninguno, por favor, no haga el FUAS porque todos tienen que tener la postulación, es la única forma de poder acceder a beneficio del Ministerio de Educación en la fecha ahora de octubre, noviembre, cuando se publique el calendario. Ya, luego ya comenzará el proceso de postulación, ustedes van a tener sus resultados. Son dos procesos paralelos, uno postular a la universidad y el otro tener el de beneficio, ¿ya? Entonces, la idea es que ya en enero ustedes sepan más o menos, va a aparecer la pilita del nivel socioeconómico y les va a aparecer más o menos a cuáles beneficios ustedes pudieran postular. Una vez que ustedes se matriculan, aparece la ratificación de la matrícula y aparece el beneficio definitivo. Entonces, por el momento, por este año, solamente tienen que estar muy pendientes de hacer el FUAS. ¿Ya? El próximo año ya viene todo el torbellino de las postulaciones, los resultados, etc. Y atentos al calendario que se va a publicar en Ministerio de Educación en beneficiosestudiantiles.cl. Perfecto. Bueno, quiero dar las gracias entonces a Priscila, a todos quienes nos acompañaron hoy día. Les agradecería poder activar sus cámaras para poder conseguir un registro fotográfico de cada uno de ustedes y así dar por concluido esta hackathon, que es la primera versión que se realiza este año 2020, en mira, ¿cierto?, en apoyar y darle herramientas y conocimientos concretos tanto a los estudiantes que están presentando esta postulación a la educación superior, a sus familias también para que tengan los conocimientos, le hemos ido acompañando. Esta iniciativa también surgió desde el centro de exalumnos, donde vimos que nuestras familias, los estudiantes, estaban con mucha incertidumbre acerca del proceso que se da en particular este año, a propósito del estallido social y a propósito también de la pandemia que nos acompaña durante este tiempo. Entonces, la idea es poder también, ojalá, mantener esta actividad en adelante. Bueno, felicitar a Priscila nuevamente, a Jimena, a todo el equipo de la Universidad del Paraíso, al Centro de Exalumnos, a la Corporación Innovades. Yo voy a sacar un registro fotográfico. Bueno, Priscila, si tú nos puedes compartir tu correo para que podamos tener más vinculación, o con Jimena tal vez, más directamente. Verdad. A ver, Yo por mientras voy a sacar la foto de la
la actividad. Tenemos, bueno, muy buena asistencia, los felicito a todos, a todas, desde la casa, ¿cierto? Cuidándonos de la pandemia que también nos ha agobiado. Entonces, bueno, por lo menos esta actividad ha resultado bastante provechosa de este formato. Yo creo que también se puede volver a repetir en adelante, así es que muy, muy bueno. Jimena, si gustas, puedes también dar el aviso de la actividad de la universidad. En eso estoy escribiendo y aquí les cuento. Algo que también va a estar Priscila seguramente colaborando, como estamos todos en la universidad. Esperen, porque lo puse privado, lo voy a poner para todos. Bueno, yo los quiero dejar invitados a una actividad que llevamos haciendo ya más de 5 años, y que es abrir la universidad hacia los estudiantes de enseñanza media, a los padres y apoderados, y hacíamos una actividad interactiva en el polideportivo de Playa Ancha. Se llenaba de buses y teníamos que cortar el tránsito. Y era una experiencia en que estaban todas las unidades académicas, las 42 carreras, nuestras 11 facultades en un mismo lugar. Y habían actividades de charlas rotativas, así como esta tan interesante, los ingresos especiales. Es una actividad que los estudiantes las esperan con ansia. Este año todos estamos viviendo algo distinto, pero no vamos a dejar de hacerla. Va a ser un formato también en 2 días para poder atender, porque esta vez con este sistema remoto llegamos a todo el país. Va a ser el 28 y 29 de octubre, de las 10:30 a las 17 horas. Ahí les dejo mi correo, las redes sociales ya también lo vamos a estar difundiendo. Vamos a tener desde las 10:30 a las 17 horas a profesores, a los científicos, a todas las disciplinas que tiene nuestra universidad, atentos a ofrecerles un programa de actividades muy atractivas, como también seguramente la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Arancel, y también todo lo que es división académica también lo va a estar acompañando. Así que yo los dejo invitados para que los estudiantes, orientadores, padres, apoderados, tomen una buena decisión. Es algo que lo podemos ver todos en la casa, y vamos a tener estos 2 días totalmente la universidad abierta para todos ustedes. Así que los dejo cordialmente invitados, ahí tienen mi correo, o cualquier consulta que requieran, no duden en contactarme. Eso. Y muchas gracias por la audiencia. Hoy día en realidad superó todo el taller, Priscila, y muy clara, muy calma, y se nota la experiencia que tienes en el tema. La verdad que se agradece tu participación. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todos, la verdad. Sí, bueno, muchas gracias a todos, a todas, y bueno, esperamos una próxima actividad también volver a encontrarnos, también apoyando, ¿cierto?, a las familias, a los profesores de enseñanza media, también a los estudiantes que van a dar, ¿cierto?, un paso muy trascendental en su vida. Así que agradecidos de su asistencia, me sumo a las palabras de Priscila y Jimena, y nos encontraremos en otra ocasión. Muchas gracias, que estén muy, muy bien. Hasta luego. Ya, bueno, ahí dejamos de transmitir para Facebook Live, así es que también reitero lo mismo. Muchas gracias, ahí tienen los contactos de Priscila y Jimena, así que Priscila, yo creo que te va a llegar una buena cantidad de consultas. Eso mismo estaba pensando. Te va a llegar muchas consultas porque se nos hizo poco el tiempo, la verdad. Lamento que eran muchas consultas, algunas tenían algunas matices un poquito diferentes, por ejemplo, del grupo familiar, algunas condiciones que eran más específicas, y yo sé que Hay situaciones súper particulares. Claro, por lo tanto, entonces es difícil como consignar todas esas situaciones. Claro, así que ya por lo menos tienen la idea general, ahí lo particular, directamente con Priscila. Así que un gran abrazo a la distancia, desde Valparaíso, para todos ustedes. Así que nos vemos en la próxima ocasión, que esté muy bien. Gracias, gracias. Ya, pues nada, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.